Muy lindo Erev Shabbat para todos. La Parashat de Shavua, que se llama Parashat Toldot. La Parashat Toldot nos cuenta sobre el nacimiento de Jacob vino, nuestro patriarca Jacob, junto con su hermano Esav. Nos cuenta la Torá el episodio en el cual Rivka y Isaac se habían casado y no tenían familia muchos años, entonces usted creo que hizo tefilá, lo cada por uno de los de su lado hizo tefilá, el lenguaje de la tefilá es Bayater, hay un libro de la Pincus que habla sobre todos los lenguajes de la tefilá y explica cuál es el lenguaje ese de Bayater, el lenguaje de cuando se hace en el campo, se levanta la paja con una pala y se la tira para arriba, eso es el lenguaje de Bayater. ¿Por qué? Le explica por qué utilizó que el lenguaje ese en la tefilá, en el pedido de Bayater. Bueno, pero nos cuenta la Torá que se me escuchó la tefilá, se hincapié que escuchó la tefilá de Itzhak y quedó embarazada, Baruch Hashem, Rivka. Y cuenta la Torá que Beitrotetsu Abanim Bekirba. Dentro de ellas estaban peleando, pasaba algo en la panza de ella, ¿qué pasó? Y fue entonces preguntarle a Hashem, ¿cómo fue preguntar para Hashem? No es que se fue a la NASA y se fue con un avión para la luna, sino de que fue a preguntar a la Yeshiva de Shem Be'ever, los hijos de Noah. Y ellos le dijeron, tenés dentro de vos dos chicos. Explícales de qué pasó acá, qué es lo que le molestaba, qué fue a preguntar, qué le contestaron. Cuando tiene tanta gracia no minimidad, cuando pasaba por un lugar donde se estudiaba, digamos, la yeshiva de Shem Be'ever, donde ellos estudiaban, entonces sentía que la panza se le iba para querer entrar dentro de ahí. Cuando pasaba por donde hacían idolatría, sentía que la panza quería ir para otro lugar, entonces dice, ¿qué está pasando acá? Fue, le preguntó a Shem Be'ever, le dijeron, acá tenés dos chicos dentro de tu panza, y se van a separar en sus caminos. Y aparentemente la Torah parece que se tranquilizó, no le molestó más, no se preocupó más. Pregunta a Rav Shalosh Badrom si lo que le preocupaba a Rivka era el hecho que cuando pasaba por la puerta de idolatría sentía que la panza se iba para allá, entonces tenía dentro de ella una persona, un bebé con mucha tendencia a hacer idolatría. Entonces, ¿por qué se tranquilizó cuando dijeron, mira, es verdad, tenemos uno que va a ser un archidólatra, no va a pisar el Betagneset ni en Yom Kippur? Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué se tranquilizó? El Rambam dice que la persona tiene, así como hay enfermedades, ¿sí? Tipo de la cabeza, una persona puede tener diabetes, una persona puede tener colesterol alto, hay otras enfermedades peores también. Entonces, también le gustan las enfermedades del alma. El alma, con estar sana, tiene que tener que la persona tenga la tendencia a hacer el bien. Hay tzadikim que se trabajaron sobre sí mismo tanto, por ejemplo, que no conseguían decir algo que no sea verdad, no conseguían mentir, mismo en las situaciones más extremas, no conseguían de no decir la verdad. Había un rab que se llama Rav David Luria, vivía en Rusia, le habían una vez acusado que quería hacer una revolución en contra del rey. Entonces lo estaban por matar, estaban por hacer un dictamen que iban a matar. Seguramente los jueces haciendo un juicio, y ahora todo en ruso hablaban, pero cuando querían analizar qué hacer, preguntar qué iban a preguntarle al acusado, hablaban entre ellos, los jueces, en francés, porque nadie entendía francés. Entonces empezaron a hablar, a preguntarle preguntas, y empezaron a hablar entre ellos los jueces en francés. Entonces el Rav Luria, él sabía francés. Entonces él pensó, ellos están hablando en francés porque piensan que yo no sé francés. Ellos no quieren que yo lo escuche. Entonces yo lo estoy como si fuera robando, es una cosa en hebreo, gnevadat, le estoy robando el entendimiento. Por ejemplo, si una persona, usted me va a golpear la puerta y me dice, hola, mira, ¿qué es para venir acá, vine para Israel? Si te vine a visitar a vos a Israel, y yo voy a pensar que por eso vos viajaste desde Buenos Aires para Israel, entonces me estás como mintiendo, ¿sí? Pero si vos vas a decir, oye, oye, estoy acá, te paso a visitar, y dices, wow, yo voy a pensar, viniste hasta Israel para visitarme a mí especialmente, entonces dice, no llames Soknevadat, porque él se mintió solo, o sea, no es que alguien le está mintiendo a él, sino él solo se mintió. Entonces decidió que Luria, él entendió que el caso de que los jueces, ellos pensaban que él no sabía francés y pues no entendió francés, se consideraba, no entiendo por qué, pero sí lo entendió, se consideraba que él estaba haciendo Gnevadat, él estaba como mintiendo, estaba como robando el entendimiento de los jueces. ¿Qué hizo? Se fue a un costado mal, se le separó de donde estaba sentado lo que acusaban, se fue a un costado, se puso las, en, el dedo en la oreja. Y en eso los jueces dicen, ¿qué hace ese tipo? Este tipo está faltando respeto al tribunal. Y preguntaron, ¿por qué estás haciendo? Si querían castigarlo más, no se le van a querer matar dos veces, no se le querían castigar más fuerte todavía.
Y entonces él dijo, yo me estoy haciendo eso porque ustedes están hablando en francés, porque piensan que yo no sé francés y yo sí sé francés, entonces como lo estoy engañando a ustedes, dijeron, vos sos así, entonces te vamos a liberar inmediatamente. Hay tzadikim que se trabajaron a sí mismos y no conseguían de no decir la verdad. Y entonces, por otro lado, tenemos también, al contrario, que la persona tiene tendencia muy, muy grande a hacer las cosas malas. Dice Rambam, hay una cosa que es peor todavía. La persona que va a tener una mala tendencia, pero él no se da cuenta que hace cosas malas. No se da cuenta. O se da cuenta y él no quiere trabajar. No quiere hacer nada de eso. Cuenta, tengo un libro acá conmigo de Rav Hoffman, se llamaba, y él era un rab que estudió en Slabodka, en Hebrón. Después se fue salió a trabajar, le lo pidieron que empezó a trabajar con presos. Y después de los últimos días hacía, ayudó a mucha gente, se vio a aconsejar con él de cosas personales. Y él cuenta que le preguntaron una vez cómo después de usted alguna vez se encontró con un asesino que pensó que no hizo algo malo. Dijo, sí, yo a veces tenía que tratar con presos asesinos para ver cómo podía mejorar, que se mejoren ellos, y ellos estaban convencidos que ellos hicieron un favor al mundo, que mataron a esa persona, y no solamente que no tenían que estar en la cárcel, sino que tenían que haber pagado por hacer eso. Entonces la persona tiene una tendencia mala y a veces la persona no se da cuenta y no tiene cómo, o no se quiere mejorar para nada, entonces como está dispuesto a vivir con esa falla que tiene en él, y entonces es uno de los grandes enfermedades que tiene la persona dentro de Ramban, es como una persona que tiene colesterol, toma cuidar de colesterol, toma un remedio, no sé qué, persona que tiene el alto azúcar, a veces hace tal cosa para tener azúcar más bajo. Así cada persona, cuando él sabe que tiene una enfermedad, él tiene cómo se cuidar, pero lo peor que hay, dice el Rambam de la medicina, es que una persona que tiene que se tratar y él no sabe que se tiene que tratar, entonces está en picada, está yendo para la tablada. Entonces, ese es un gran problema que también tiene la persona con sus cualidades. Si no solamente en casos tan extremos de un asesino, así también, muchas veces la persona, sin darse cuenta, si él no se va a ponerse a hacer introspección dentro de él, a hacer mirar dentro de sí mismo y analizar sus actos, también va a hacer muchas cosas malas sin darse cuenta. Cuenta, Rav Hoffman, él era muy apegado al Rabbi Isaac Sher, en uno de los Rosh Yeshivat de Slabodka, él cuenta que una vez estaba por ir, después él era Bajur, que estudiaba un chico, estudiaba en la yeshiva, después de 6 meses de Sukkot, después de Sukkot y Pesach, estaba volviendo para su casa. Entonces, era después de Sukkot que volvía para su casa, o para Sukkot, y la mamá era viuda, entonces se fue a despedir del Rosh Yeshiva, entonces le dice, ¿a dónde te vas? Yo voy a tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en tu casa? Dice, hace 6 meses. Ah, entonces vas a llegar con tu mamá. ¿Qué vas a hacer cuando lo veas a tu mamá? Le vas a decir, Shalom. Hola. Dice que eso es todo lo que va a decir. Hola. Entonces decir, hola. Dice, ¿cómo estás? Le voy a preguntar, mamá, ¿cómo estás? Le pregunta, ¿eso es lo que va a decir? Dice, vos no que empieza a tomar, te va a ver, te va a abrazar, te va a dar un beso en la cabeza, y va a empezar a llorar. Entonces le dijo una frase, cuenta la Bofman, yo se empecé en Yiddish, no conseguí entenderla lo que es, y tenía que preguntar a la gente, no, la gente que no te veía Yiddish. Bible shall turn, él no sabía, le molestaba, no sé qué dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bible shall trend. No sé lo que dijo, no sé qué esa frase. Entonces dice que se puso serio, se puso muy serio. Dijo, tráeme un humash. Le trajo un humash. Le preguntó, dice, ¿vos hiciste tefilá? ¿Rezaste ayer anoche? Pues sí. Dice, Hashem, ¿escuchó tu tefilá? Dice, no sé. Dice, ¿yo hice tefilá ayer? Dijo, digo, sí. Dice, ¿y Hashem escuchó mi tefilá? Entonces dijo, obviamente, los yeshivá, obviamente. Entonces dice, cuenta, Rabón me empezó a leer. Él me empezó a leer el Jumash, entonces está escrito que no se puede hacer sufrir ni una viuda ni un huérfano, porque si uno lo va a hacer sufrir, entonces él me va a gritar a mí y voy a escuchar su clamor. Y sea cuando él me va a gritar delante de mí, me va a clamar a mí y lo voy a escuchar porque yo soy misericordioso.
Entonces dice, en la Torah no está escrito que van a escuchar la tefilá del Rosh Yeshiva de Sabot, le dijo, en la Torah está escrito que voy a escuchar la tefilá, el pedido de una señora viuda. ¿Cómo podemos decir, tener esa expresión, no sé lo que había dicho, de las lágrimas de tu mamá? Entonces, les digo, entonces, se quedó, y si la verdad, que di cuenta, no, yo me estremecí, como dije, no sé qué dijo exactamente, cómo me dijo una cosa así de mi mamá. Entonces digo, ¿qué le va a decir a tu mamá cuando la veas? Se quedó callado. No sabía qué contestarle, no sabía qué contestarle, qué quería que le diga. Entonces digo, yo te voy a decir lo que va a decir. Vos vas a ver, tu mamá te va a ver a vos, te va a abrazar, te va a besar, va a empezar a llorar y vos se va a decir lo que yo te digo palabra por palabra. Y le digo que le jure, que le haga que le iba a decir lo que exactamente lo que le dijo. Le va a decir, te estoy mandando un saludo personal de Rosh Yeshiva, el Rosh Yeshiva de Sabot Karavi Aksher, y decirle que el Rosh Yeshiva quiere decirte que está muy contento como yo estudié, que estudié muy bien, con mucha atmadá, se dice en hebreo, con mucha constancia, mucho esmero. Entonces le pregunté, ¿cómo sabe el Rosh Yeshiva? Le pregunté, dice, yo sé, pero vos tenés que decir palabra por palabra, y vas a ver, cuando vas a decir eso, entonces vas a ver que va a dejar de llorar y va a sonreír. Me di cuenta que así pasó y no solamente eso, sino que después iban caminando en la calle en Haifa con la mamá y de repente pasó el Rab Rashi de Haifa y le dijo, oh señora, ¿qué menos tiene usted? Es la única, de las únicas madres que estuvo dispuesto a mandar a su hijo a Jerusalén, de toda la gente que está en Haifa para que estudie allá. Y entonces dijo la mamá, sí, incluso el Rosh Yeshiva de Sabot que me mandó saludos personales diciendo como mi hijo me estudia bien. Entonces decía, ¿cómo? Pensaba que yo estaba viajando para visitar a mi mamá. Sí, una cosa buena, pero no me di cuenta cuánto mi mamá sufre por eso, cuánto ella hace un esfuerzo con eso, y nunca puse a pensar cómo podía hacer para alegrarla. Así decía una persona que quería ser mamá kibudorim, que quería respetar a su padre, y cómo se da cuenta que no lo hacía como tiene que ser. Cuánto esta historia también de Rafsher. Él dice que él vivía en, no en Ramat Gan, Batiam, viviendo en Batiam. Ya tenía dos hijos y era Yom Kippur y le pidió permiso a la esposa si podía viajar a Bnei Brak a hacer tefilá Yom Kippur en la yeshiva de Slavot, que la esposa dijo, claro, anda. Entonces viajé, llegué a Yom Kippur a la mañana a la yeshiva y golpeó la puerta de la yeshiva para decirle shalom, shalom. Y decir, como estás, yo que quiero pedirle perdón a la yeshiva. Y dice, ¿por qué me pedís perdón? ¿Qué me hiciste? No, pues tal vez me falté respeto, ¿no? Si vos nunca hubieras tenido el atrevimiento de faltarme respeto, si le tienes que pedir perdón a alguien, te que perdón a tu esposa, que vos viniste para acá y no estás con ella. Dice, bueno, ¿le pediste permiso? Dice, obvio, obvio, yo le pedí perdón. Dice, ¿le pediste permiso? Sí, pedí permiso. No, dice, no quiere decir que pedí permiso. El que pediste para ir para acá, cualquier esposa normal que el marido le va a pedir hacerte filá en la yeshiva de esa boca, Yom Kippur, te va a dejar. No quiere decir que pediste permiso. Pediste permiso, tiene que ser que vos fueras para ahí y va a decir que vos estás dispuesto a decirle que vos puedes hacer tefilá en Batiquim. Batiquim es en el amanecer, para que ella pueda, después de que vos volvás de la tefilá de Batiquim, ir para un Betamín a hacer tefilá. No quiere decir que vos pides permiso. Si de cualquier manera ella te va a decir que vos puedes venir, entonces puedes venir. Y también te que pedir perdón también por todas las veces que te atrasaste. Señora, cuidado, querida, no, que no escuche tu esposa este shiur. Entonces también te que pedir perdón a tu esposa todas las veces que te atrasaste, llega tarde a tu casa, le pediste perdón por eso, entonces yo me estremecí, tipo, no, en cuenta de la bomba que tuvo que ver, si no vas a pedir permiso a tu esposa, entonces no podés, no te dejo que estés acá hasta el final en la yeshiva. Entonces la Bowman cuenta que él se devolvió, subió otra vez al auto, viajó otra vez para la casa y otra vez volvió, le golpeó la puerta y dice, ¿qué está haciendo acá? Y se lo lleva y dice que no, no puedo, te pido, primero te pido perdón, le pido perdón, digo que le había pedido perdón, ¿sí? Por todas las veces que me atrasé y que yo puedo quedarme acá y ese te más temprano, que vos decís, no, te digo, no, no, anda tranquilo, así le dio. Entonces ahora ya sentía también que ahora sí, también, antes pensaba que me llegó con todo el corazón, pero ahora realmente sintió mucho más y volvió y le dijo a los yeshiva de él que la esposa le había dejado. Dice acá, fíjate cómo una persona puede convivir con alguien y no ponerse a pensar lo que pasa en el otro. ¿Qué realmente piensa? ¿Qué es lo que realmente siente? Cuando alguien que no era un esposo malo, sí, un esposo muy bueno, pero de cualquier manera nunca había entrado a profundizar y pensando que quizás cosas buenas,
nunca se daba cuenta cuánto egoísmo podía tener en muchas cosas que él hacía, se atrasaba, no sé qué, hizo cosas que molestan. Entonces, vemos de todas estas cosas la persona tiene siempre que se mejorar, tiene tiempo que hacer introspección en sus actos. Ve que hace bien, ve que hace mal, lo que hace bien, cómo puede hacerlo mejor todavía, las cosas que hace mal, dejarlas de hacerlas. Una persona que no va a querer hacer eso, entonces él va a estar viviendo contradicciones. Con contradicciones, la persona que vive con contradicciones, entonces ahora es complicado. Nos cuenta el rey Salomón. La historia del rey Salomón muy famoso, que había una señora, señoras que durmieron en las mismas camas y al otro día se levantan, y un chiquito se murió y estaban discutiendo y quién dijo quedó vivo. La madre del chico decía, la otra mira, me lo cambió, este no es mi hijo. Fueron con el rey Salomón, no sé si fue el primer juicio que hizo el rey Salomón y dijo, hay una Mishnah que dice dos personas están ganando una ropa, un objeto, uno dice mío, otro dice mío, se lo dividen en la mitad. Entonces que lo dividen en la mitad. Entonces la mamá del chico dijo, no, 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 si es así, no, no, entonces que se lo quede ella. Dijo el rey Salomón, entonces esa es la madre verdadera. Pregúntale a Jais Mulevich, ¿qué pensaba el rey Salomón? ¿Qué señora iba a estar dispuesto a cortar un nene en la mitad? ¿Por qué pensó que la señora que estaba robando iba a estar dispuesta a cortar un nene en la mitad? ¿Qué va a ganar? Dice Rav Heinz Mulevich. Esta señora quería, se había muerto el hijo. ¿Por qué quería agarrar un hijo con de ella? Porque quería darle y hacerle bien y entregarse por alguien, por el otro. Entonces, si por una cosa que nace de una buena tendencia lo llevas a algo malo, entonces nada lo va a parar. Está viviendo con contradicciones. Allí también dijo el profeta no había para los judíos en un momento cuando fue, le dijo, ustedes deciden, querido, ¿quieren ir para hacer idolatría? ¿Quieren para la iglesia? Vayan para la iglesia. Ustedes quieren ir para el Betagneset, vayan para el Betagneset, pero no vayan a los dos. No vayan a acabar la chavada para acá y el domingo para allá. O acá o allá. Pregunta, ¿por qué? Mejor que hacer las dos cosas, por lo menos va a ver a Betagneset. Dice, ¿por qué? Porque si van a convivir con, vas a convivir con stirá, con contradicciones, entonces nunca la persona se va a poder mejorar, nunca va a poder salir con eso. La persona que está dispuesto, así yo soy, no pasa nada, entonces va a ir, va a caer en picada, como dice el Rambam. Dice la Svadrón, volvemos a que empezamos el Shur. Preguntaba una pregunta a la Svadrón, ¿por qué Rivka se tranquilizó? Le dijeron, ya tenía miedo. ¿Por qué cuando pasaba por la idolatría sentía que la panza se iba por un lugar? ¿Por qué cuando pasaba por el Betagneset sentía que la panza se iba para el Betagneset? Preguntó, ¿qué está pasando acá? Dijeron, son dos nenes. Se tranquilizó. ¿Por qué? Ella tenía miedo que tenía una persona que iba a vivir con contradicciones. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a poder ayudarlo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando dijeron que son dos, cada uno tiene una tendencia distinta, entonces ahí ya se tranquilizó. No es el que tiene con contradicciones, la persona tiene mala tendencia, no es que entonces mejorarlo, pero no, la persona que está dispuesto de vivir con contradicciones es muy difícil. La persona tiene nuestro trabajo es de no vivir con contradicciones, no mejorar, crecer. Muy lindo Shabbat para todos y todo lo mejor.